En este video calcularemos la derivada del seno. Entonces, utilizaremos la identidad que está escrita aquí arriba. Entonces, queremos calcular la derivada del seno, que por definición es el límite de cuando h tiende a 0 de seno de x más h, que es la función en x más h, que es aquí es donde vamos a utilizar la identidad, menos la función solamente de valor en x entre h. Entonces, aplicando la identidad al primer seno, nos queda seno de x por coseno de h. X está tomando el valor de a y h el valor de b, más coseno de x por el seno de h. Y menos el seno de x que teníamos allá. Todo esto entre h. Y lo vamos a dividir en dos límites. Entonces, vamos a juntar los que tienen seno de x como factor común, que es este y este. Y este lo vamos a dejar solo. Entonces, nos va a quedar límite de cuando h tiende a 0 de seno de x, factorizando nos va a quedar coseno de h menos 1, que es del seno del último que tenemos, entre h, y más el límite de cuando h tiende a 0 de coseno de x por seno de h entre h. Entonces, como vemos, aquí seno de x, como no depende de h, es constante, lo podemos sacar del límite, al igual que el coseno. Entonces, sacándolos, nos queda seno de x por el límite de cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 entre h más coseno de x por el límite de cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Que este es el límite con el que estamos trabajando, en el que estamos basándonos todos nuestros límites trigonométricos, y conocemos que este límite nos da 1. Y para resolver este, que es muy parecido a lo que vemos, vamos a multiplicar por el cómputo y aplicamos la identidad. Entonces, nos queda seno de x, límite de cuando h tiende a 0, multiplicando por el conjugado tanto arriba como abajo, nos queda coseno cuadrado de h menos 1 entre h por coseno de h más 1. Y el de la derecha sabemos que el límite se fue porque vale 1. Nos queda solamente el coseno. Y tenemos aquí aplicar la identidad, que esto es seno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces nos queda seno de x, límite de cuando h tiende a 0, de menos seno cuadrado de x entre h por coseno de h más 1 y más el coseno. Y para resolver esto vamos a separar en un seno con el límite que conocemos entre h y el otro seno. Estamos utilizando aquí la propiedad de que el límite de la multiplicación es la multiplicación de los senos. Entonces nos queda el seno de x que tenemos aquí. Bueno, al menos lo podemos sacar. El límite de cuando h tiende a 0 de seno de h entre h por el límite de cuando h tiende a 0 de seno de h entre coseno de h más 1 y más el coseno que tenemos acá. Entonces, ya sabemos que este límite vale 1 y este ya no hay problema para evaluarlo. Al evaluarlo en 0, arriba nos queda 0, esto se hace 0. Y el coseno de 0 es 1, entonces nos queda 2. Entonces todo esto nos queda 0. Entonces nos va a quedar menos seno de x por 1 por 0 entre 2 más coseno de x. Y entonces, como esto es 0, pues todo esto se va a cancelar. Y por lo tanto llegamos a que la derivada del seno es la función coseno.
Ahora calcularemos la derivada del coseno. Vamos a calcular la derivada del coseno de la misma manera que hicimos con la del seno, solamente que ahora vamos a utilizar la propiedad trigonométrica de allá arriba. Entonces, igual, por definición, este es el límite de cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos coseno de x sobre h. Usando la identidad, nos queda el límite de cuando h tiende a 0. X va a tomar el lugar de la A y h el lugar de la B. Nos quedaría coseno de x, coseno de h, entre h. Bueno, el h va a quedar abajo de todo, menos seno de h, menos seno de x, coseno de h, menos coseno de x. Todo esto entre h, y de la misma manera, sacar factor común, coseno de x. Vamos a agrupar estos, el primer término con el segundo, con el tercero. Entonces nos queda, y lo separamos en dos, nos queda el límite del coseno de x, que multiplica a coseno de h menos 1, todo esto entre h, menos el límite de cuando h tiende a 0 del seno de x, coseno de h, bueno, aquí no es coseno, es seno. Y ahora sí, todo entre h. Lo que x solo no depende de h, lo podemos sacar del límite. Entonces los límites nos van a quedar coseno de x por el límite de cuando h tiende a 0, el coseno de h menos 1 entre h, menos seno de x por el límite de cuando h tiende a 0, de seno de h entre h. Este límite sabemos que da 1, y este fue el que ahorita calculamos, que sabemos que nos da 0. Por lo tanto, nos queda coseno por 0 menos seno. Entonces esto se cancela, y por lo tanto tenemos que la derivada del coseno es igual al menos seno de x. Y conociendo estas derivadas, nos bastan para calcular todas las funciones trigonométricas restantes. Se pueden escribir como operaciones entre seno y coseno. Por ejemplo, la derivada de la tangente. Recordemos que la tangente la podemos ver como seno entre coseno. Y podemos aplicar la derivada de la división, que recordemos es la derivada del numerador, entonces la derivada del seno, por el denominador, que es coseno, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, la derivada del seno es coseno, y la derivada del coseno es menos seno, que con el menos de afuera se hace más. Y todo esto entre coseno al cuadrado de x. Entonces tenemos coseno al cuadrado más seno al cuadrado entre coseno al cuadrado, y recordando que lo de arriba es una identidad que vale 1, se puede reducir a 1, nos queda 1 entre coseno cuadrado. Y esto lo podemos reescribir como la secante al cuadrado, recordando que la secante es 1 sobre coseno. Por lo tanto, la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y para la cotangente, pues se puede usar lo mismo, recordando que la cotangente es coseno
entre seno. Entonces se usa también ahí la derivación de para la secante, como ya se dijo antes, que es 1 entre coseno. Y la de la cosecante, que es 1 entre seno.